Dios le bendiga, Dios le guarde. Ya concluimos lo que es el libro de los Salmos, un bello libro donde nos habla de la poesía inspirada del pueblo de Israel. Y precisamente después de los Salmos continuamos con Proverbios, que nos presenta una selección especial de de la poesía hebrea. Hay una gran diferencia entre los Salmos y los Proverbios. Los Salmos es poesía cantada. Por lo tanto, se habla del himnario de Israel, del salterio de Israel, y los salmos es una composición poética para ser utilizada en el templo, en algunos ritos religiosos, pero también fuera del templo se usaban los salmos. Y ya vimos las grandes clasificaciones de los salmos. Ahora, el libro de Proverbios nos introduce a un tema importante que es la sabiduría o la literatura sapiencial. Y eso es lo que vamos a conocer, igual que Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, son libros sapienciales. Bien, vamos a ver, aquí está. Los proverbios nos presenta al creyente en busca de sabiduría, en busca de la perfección. ¿Cuál es el propósito de este libro? La enseñanza por medio de proverbios se originó en el Oriente y es una de las formas más antiguas de instrucción. El mensaje principal de estos proverbios es que la sabiduría comienza en Dios. De hecho, la introducción de proverbio o la tesis principal de proverbios se encuentra en el primer capítulo y ahí habla la razón de ser y el propósito del libro de proverbios. Capítulo 1, abran su Biblia juntamente conmigo y busquemos en Proverbio capítulo 1 esta colección de proverbios. La gran mayoría, la inmensa mayoría, fueron escritos directamente por Salomón. De hecho, hasta el capítulo 29, esos primeros capítulos son de Salomón. Cada sección en la división natural del libro nos mienta quién es el autor de estos proverbios. En el capítulo 1 dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Cuál es el propósito? Versículo 2. Si alguien puede ayudarme con la lectura, se lo agradezco, si así lo desea, del verso 2 hasta el verso 6. ¿Pueden ayudarme con esta lectura? Sí, pastor, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Perfecto. O sea, los proverbios no solamente son para los jóvenes, para los que no tienen conocimiento. El verso 2 comienza con un propósito general, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y precisamente el libro de Proverbios lo que nos está mostrando es el camino a una sabiduría práctica, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Es decir, mostrarnos lo que es correcto y mostrarnos lo que es incorrecto. Ahora, con respecto al joven, la juventud, que siempre se dice que le falta experiencia, le falta conocimiento, ahí comienza el versículo 4, nos dice para dar sagacidad a los simples, o sea, las personas tal vez porque por razones de datos, por razones de estudio, son simples o carecen de conocimiento, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Precisamente se recomiendan los proverbios porque es una forma de instrucción, es una forma de dar conocimiento. Pero no solamente a los simples, no solamente a los jóvenes, el versículo 5 hay un reto. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. No importa qué conocimiento usted tenga, los proverbios son para nosotros. No importa el nivel que tengamos de conocimiento, esta sabiduría, esta ciencia que se revela en proverbios es para todas las personas. El simple va a adquirir consejo. El sabio será más sabio. Y sobre todo hay otro verso muy 6 que es muy lindo, dice, para entender proverbios
y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. O sea que me habla de un conocimiento filosófico, un conocimiento teológico de Dios que es profundo, y por lo tanto el proverbio presenta este reto en cuanto a los propósitos del libro. Y ahí la primera afirmación sobre esta verdad aparece en el versículo 7, que nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esta verdad que plantea esta primera hipótesis general constituye la columna vertebral de todo el libro de Proverbios. Dios como fuente de conocimiento, Dios como fuente de ciencia, Dios conocimiento como fuente, como dador de la inteligencia a todos nosotros. Por lo tanto, desde ese comienzo, Proverbios se ha planteado cuál es el propósito del libro. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es una declaración breve y que comunica una verdad ética o moral. Nosotros conocemos, por ejemplo, los refranes, y los refranes se usan en la cultura popular para transmitir ciertos conocimientos, ciertas verdades, ciertas intuiciones que son útiles, sobre todo al joven. Eh, Estos refranes, pues, eh, son importantes para nuestras vidas cuando estamos comenzando. Y recuérdese que prácticamente la escolaridad comenzó bastante tarde. El establecimiento de la educación popular comenzó bastante tarde, prácticamente en el siglo XVIII, y que prácticamente solamente aquellos que tenían recursos tenían acceso a lo que es la educación. Así que Proverbio, los refranes, era parte de una educación popular. Y los hebreos, sobre todo, tenían mucho énfasis en la educación de sus hijos, y igualmente había mucho énfasis en lo que era la instrucción de aquellos que estaban llamados para el ministerio. El libro de Proverbios contiene dichos, parábolas, comparaciones que ayudan a aplicar la sabiduría de Dios a la vida cotidiana. O sea, ¿cuál es la verdadera sabiduría? Si yo soy sabio, tengo que mostrar en mi forma de vida, en mi estilo de vida, cuál es la sabiduría que Dios me ha dado. La sabiduría es de aquel que ha alcanzado conocimiento, de aquel anciano venerable que sabe confrontar cualquier situación en la vida, que no se desespera, que mantiene la calma, que pone su confianza en Dios, que no anda en nada indebido. Y esa es la sabiduría que nos plantea el libro de Proverbios. La declaración, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, establece las bases para el modelo de conducta de todos los hijos de Dios. El libro de Proverbios, dato muy importante, contiene 31 capítulos, que de seguro ya lo saben, con 915 versículos, en los cuales encontramos 111 proverbios o dichos sabios, los cuales se resumen, son resúmenes cortos de grandes verdades espirituales. Si no lo sabíamos, estos 915 proverbios no constituyen, esos 915 versículos no son parte de la división natural del proverbio del libro. El libro generalmente está dividido en párrafos y está dividido en lo que es en grandes secciones. Pero la división en capítulo, tenemos que recordar que fue Esteban Lampton en el siglo XVI, el arzobispo de Canterbury, específicamente en el 1227, que dividió la Biblia en capítulos para facilitar el estudio. Luego, un rabino de nombre Nathan, en 1448, hizo la división del Antiguo Testamento en versículos. Y posteriormente, Robert Stefano dividió el Nuevo Testamento en versículos en el 1555. O sea que cuando vamos a estudiar Proverbios, vamos a analizarlo de acuerdo a los versículos forman estrofas y las estrofas se agrupan en párrafos. Y la división natural en capítulo nos ayuda a nosotros para no poder estudiarlo con más facilidad. Y ahí vamos a ver cuál es la división natural del libro de Proverbios. El autor, ya hemos visto que el autor principal es Salomón, hijo del rey David, como dice el primer capítulo, el cual escribió la mayoría de los proverbios, prácticamente el libro de Proverbios, del capítulo 1 hasta el capítulo 29.
El libro Primera Reyes 4:32 nos habla que Salomón compuso más de 3,000 proverbios bajo la inspiración de Dios. Sin embargo, en este libro de proverbios ya dijimos cuánto hay. Hay 111 proverbios. Hay muchos proverbios que no están escritos, por lo tanto, y que no llegaron hasta nosotros. Pero los que están son inspirados por Dios y han sido de gran utilidad para todo el pueblo de Dios y para todos los creyentes en general. 2 capítulos no fueron escritos por Salomón. ¿Cuáles fueron? Capítulo 30, que fue escrito por Agur, y el capítulo 31, que fue escrito por Lemuel. O sea, los 2 últimos capítulos parecen como una adición al libro de Proverbios, los cuales no fueron escritos por Salomón, y forman hoy en día parte sustancial de lo que es el libro de Proverbios. El tema principal, los proverbios hablan de cómo relacionarnos con Dios, con los padres, con los hijos. Hablan de relaciones primeramente con el Señor y luego cuando hablan de relación con el prójimo, hablan en el aspecto doméstico, porque proverbios es eminentemente práctico en el doméstico, cómo te relacionas con tus padres. Oye, hijo mío, las palabras de tu padre. Oye, hijo mío, tómala, ponla en tu frente como una corona, las palabras de tus padres como collar, que adornen tu cuello como un collar. Habla a los hijos para que se relacionen correctamente con los padres, honren, respeten, escuchen a los padres, y habla a los padres también para que eduquen y críen correctamente a sus hijos. Habla también de los vecinos, habla del gobierno, de las autoridades, habla muchos temas, en muchos temas importantes de la vida diaria que aparentemente no deberían tener tanta connotación hoy en día, pero parece que los temas de proverbios que fueron escritos bastante tiempo atrás, por el 900 y algo, que porque fue escrito por Salomón, estos proverbios aún son de actualidad, porque prácticamente nos habla los mismos temas, las mismas fricciones que hay entre padres e hijos, la misma y los mismos inconvenientes que hay en la justicia, las injusticias, son lo mismo que estamos viendo actualmente. ¿Cuáles son las palabras clave que encontramos en este libro? Cuando hablamos de palabras clave, son las palabras que más se repiten, que nosotros podemos enumerarla y que están ahí puntualmente en el libro de Proverbios. ¿Cuáles son? Sabiduría o sabio, saber, conocimiento, ciencia, temor, instrucción, prudencia o el prudente, consejo, entendimiento, los entendidos, inteligencia, enseñanza. Todo esto es correcto porque se trata de un libro cuyo propósito principal es didáctico, es decir, enseñar. Y no solamente enseñar a los jóvenes o a los niños, sino enseñar a todo. Aún el sabio aumentará su saber y los entendidos serán más entendidos. Hace muchos años, cuando tenía como 17 años aproximadamente, me enamoré del libro de Proverbios porque realmente me daba muchos consejos sabios de cosas que se dan en la vida real, que aunque no lo quiera uno, pero son cosas que ocurren. Por ejemplo, cuando Proverbio dice que el pobre es aborrecido aún por sus amigos, pero que al rico todo el mundo lo quiere. Usted dice, pero esto no puede estar en la Biblia, pero es una gran verdad, correcto. Entonces tú debes entender esta situación que no es que debe ser, son cosas que ocurren y que tú debes comprenderla para saber cómo actuar y cómo interactuar en el mundo. Cuando vayas y te sientes en la casa de un rico, de una persona, diríamos un avaro, y te brinda comida, ten mucho cuidado porque con la boca te dice come, pero su corazón te está diciendo que no comas. Y cuando vas a sentarte con los poderosos, pon cuchillo en tu garganta. Estos consejos, lógicamente, nos dicen cómo comportarnos en sociedad, cómo actuar de forma prudente, así como Cristo te dijo a ti, no busques los primeros lugares cuando eres invitado a un banquete, sino siéntate atrás para no sea que te digan, párate y ponte atrás, mejor es que te digan, ven, siéntate aquí junto a mí. O sea que así es más digno, pero que no busquemos los primeros lugares. Cristo aconsejó correctamente y también eso es lo que hace Salomón
aconsejar prudentemente para que el joven y toda persona tenga esa prudencia especial. El contexto histórico, o sea, cuándo se escribió, en qué época. La mayor parte de los capítulos fueron escritos por Salomón alrededor del año 950. Los rabinos hebreos sugieren que el Cantar de los Cantares fue compuesto durante la juventud de Salomón, porque habla de amores, es correcto, es un cántico a la belleza femenina. Habla que Proverbios fue escrito en su vida adulta y que el libro Eclesiastés ya fue escrito en su vejez. Se cree, de acuerdo al contexto de cada libro, de acuerdo a lo que dice, trata cada uno de estos libros, se cree que esta es la relación que tienen los Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés, con las diferentes edades en que Salomón pudo haber escrito estos libros. El contenido de Proverbio, la palabra proverbio significa refrán breve, un lugar en lugar de muchas palabras. No sé si usted conoce algún refrán, ¿verdad? ¿Cuántos refranes nos enseñaron? ¿Le enseñan usted algún refrán en su casa? ¿Mm? Aves de un mismo plumaje vuelan juntas. Correcto. Significa que mira con quién anda y te diré quién eres. También dice que debemos corregir temprano a nuestros hijos porque algo que nace torcido jamás su rama endereza. Entonces, son consejos que nos están dando, advertencias que nos están dando con poca palabra. El que sigue el consejo muere de viejo. ¿Qué proverbio usted conoce? ¿Recuerda alguno en este momento? Amén. Piense, medite. Sí, hay varios, pastor. La que dice, Aleluya. la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Amén. Ese es un proverbio, pero hay refranes de la vida diaria que no están en la Biblia, pero que también son proverbios que nos enseñaron a nosotros en nuestra cultura desde que éramos niños, y esos proverbios nos ayudaron en la vida, ¿correcto? O sea, los proverbios siguen para usted razonarlo y para tenerlos presentes y conducirse con ellos. Y así son estos libros de proverbios. Es difícil de hacer un bosquejo general del libro, porque cada capítulo, a veces tú no puedes coger un capítulo y decir de qué trata tal capítulo, porque realmente a veces cambia mucho de tema. Y un capítulo puede abarcar 3 y 4 temas. Sin embargo, encontramos, por ejemplo, comenzando Proverbio, que me habla de la sabiduría prácticamente hasta el capítulo 9, aunque lo mezcla con otro tema, pero prácticamente todo el tema central de los primeros 9 capítulos es la excelencia de la sabiduría. Lógicamente ahí me habla también de la mujer adúltera, del pecado. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Comienza así Proverbio. Correcto. Si te dijeren, ven, derramemos sangre, busquemos sangre inocente. O sea, aprende a elegir tu camino, no sigas el camino de los pecadores, y comienza a hablar de las riquezas mala vida que no son propias para el hombre que teme a Dios. Y por esa razón recalca que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que como hay tantos temas que usted coge un capítulo de Proverbio, por ejemplo, capítulo 10, y te habla de un sinnúmero de temas. El hijo sabio alegra al padre, comienza capítulo 10. Pero ya el versículo 3 me dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo, más la iniquidad lanzará al impío. O sea, me habló del hijo alegra al padre. Entonces el versículo 2 ya me habla otro tema. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Y luego otro proverbio. O sea, es una colección de proverbios con diferentes temas que no están muchas veces organizados. Y por lo tanto, muchas veces en un mismo párrafo encontramos muchos temas, porque es una colección de proverbios. Su propósito no era organizarlo, clasificarlos por tema y agruparlo y presentar todo agrupado.
Ese trabajo te corresponde a ti, le corresponde a nosotros cuando vamos a hacer un estudio de proverbios, agruparlo de acuerdo al tema para luego buscar una conclusión general o una enseñanza general de ese tema en particular. Pero son una colección, ¿verdad?, de proverbios, y por eso decimos muchas veces que tal vez si vamos a clasificarlos por tema, va a ser sumamente difícil. Sin embargo, existe una clara división natural, y esta es la clave. Proverbio contiene varias colecciones agrupadas por autor o por tema. Por ejemplo, dice capítulo 1, verso 1, Proverbios de Salomón. Luego el capítulo 10 comienza otra vez Proverbios de Salomón, o sea, ya hace una separación porque vuelve a referirse como que es otra colección de proverbios. Capítulo 10, verso 1, Proverbios de Salomón. Cuando vamos al capítulo 25, vemos otra vez otro corte y dice, también estos son Proverbios de Salomón. O sea que ya hablemos de tres colecciones distintas de Proverbios de Salomón. Luego, esta termina en el capítulo 30, donde dice palabras de Agur. Entonces ya vemos que el capítulo 30 corresponde a los Proverbios de Agur. Y el 31 dice palabras de Lemuel. O sea, que encontramos esa división natural en el libro de Proverbios que están agrupadas de esa forma. Por lo tanto, siguiendo esta división natural, podemos clasificar el libro de Proverbios de la siguiente forma. El capítulo 1, verso 1 al 7, esos primeros 7 versículos son la introducción, y en esa introducción de cara al propósito central de los proverbios de este libro. ¿Cuál es el propósito? Ya lo leímos. Dar sagacidad a los simples, que el sabio aumente el saber, y sobre todo para entender, es un reto para entender dichos profundos, o sea, también nos sirve como un ejercicio mental para nosotros comprender, entrar en una verdadera profundidad. Y esas divisiones que les mencioné, ahí están como en forma de bosquejo, capítulo 1 al 9, capítulo 10 al 24, capítulo 25 y 29. El capítulo 30 corresponde a Agur y el capítulo 31 corresponde a Lemuel. Y por lo tanto, esas son las divisiones naturales que podemos encontrar en el libro de Proverbios. Ahora bien, aquí les presento un diagrama con esta división natural. Salomón, como autor principal, distribuyó el contenido de este libro en las siguientes secciones. Propósito central, los primeros 7 versículos. El principio y la sabiduría es el temor a Jehová. Es el propósito central. Sección o primera sección, el valor de la sabiduría, desde el 1.8, o sea, el capítulo 1 hasta el capítulo 9, me habla como un canto a la sabiduría, un reconocimiento a lo que es la sabiduría. Desde el capítulo 10 en adelante al 24, que es otra división, me habla palabras sabias, proverbio de Salomón. Y en este caso nos habla de algunos consejos de mucha prudencia. Este grupo de proverbios casi siempre son antitéticos, son de contraste, de comparación. Y es una clasificación especial de proverbios que son muy bonitas, y cuando lo leemos aprendemos muchos de ellos. Por ejemplo, mire cómo son los proverbios de contraste. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para la madre. Ahí está la comparación. Los tesoros de maldad no serán de provecho, más la justicia libra de muerte. Hay comparación, contrastes. Y si hablamos de poesía, hablamos de entonces un paralelismo antitético, porque hay una contradicción, un contraste. Y esa sección, la segunda sección, casi todos los proverbios son de contraste, establece un contraste, una comparación. La tercera sección que te dice también son proverbios de Salomón, que es la última sección de Salomón, del capítulo 25 al 29. Esta sección me habla de principios éticos, de principios morales que tenemos que seguir, los cuales son importantes. Y las últimas, las palabras de Agur, la palabra de Lemuel, generalmente están compuestos por un grupo de proverbios. Estos proverbios le llaman enigmáticos, porque el enigma, y ese enigma se refleja cuando comienza a decir
Tres cosas no dejan rastro y aún la cuarta tampoco. ¿Ya? O sea que no deja rastro la nave cuando pasa por las aguas y comienza a hablar de esos enigmas o misterios que aparecen en la vida. Y precisamente tanto Agur como Lemuel me hablan de esos enigmas y son proverbios enigmáticos. Ahora bien, ahí está en gráfica la división que le he mostrado. Capítulo 1 a 9, esa primera sección es el valor de la sabiduría, son proverbios de Salomón. Capítulo 10 al 24, palabras de sabiduría. Escúcheme que puse la división incorrecta, dice 10 al 22 y 10 al 24, palabras de sabiduría, que son proverbios de Salomón. Ahí son proverbios antitéticos o de contraste. Otras palabras de sabias, que son de Salomón, del capítulo 25 al 29, que son conceptos, amonestaciones y lecciones morales. Deje ver si corrijo directamente esto acá para no tener otra equivocación más. Hasta el 24 y aquí desde el 25. Amén. Listo. Ahí está. Ahí la tenemos. Del capítulo 10 al 24, palabras sabias, que son proverbios antitéticos de contraste, básicamente. La tercera colección de Salomón son otras palabras sabias, que son preceptos, amonestaciones morales o lecciones morales que le da a los creyentes. También Salomón. La última sección no es de Salomón, es agregada a los proverbios de Salomón, y es la palabra de Agur y la palabra de Lemuel, la palabra de Lemuel. Ahí puse otra equivocación, puse Lamet, pero es Lemuel. Vamos a salir y poner Lemuel. Corríjanme si estoy correcto o no. El capítulo 31 no dice Lemuel, correcto. Busquen junto conmigo. Capítulo 31 que nos dice palabras de Lemuel, perfectamente. Lemuel. Ahí está. A veces se nos pasan algunas palabritas por alto. Para proverbios de Agur y proverbios de Lemuel, que son los capítulos 30 y capítulos 31. Ahora, los proverbios, dice Francis Bacon, se descubre el genio, el ingenio, el espíritu de una nación en sus proverbios. Y lógicamente, siempre se habla de la sabiduría de los chinos, los grandes proverbios chinos. Siempre se habla de los grandes sabios, diríamos, griegos, las sabidurías de los filósofos griegos con sus dichos profundos, y son dichos que se hablan. Y básicamente la sabiduría de un pueblo se condensa en los proverbios que tiene este pueblo. Mucha gente de la época antigua no conocía las escrituras o los manuscritos, eran escasos. Así que los proverbios tenían la virtud de encerrar grandes enseñanzas expresadas concisamente para fortalecer la educación oral de aquel tiempo, porque la educación prácticamente era oral. Recuérdese el libro de Deuteronomio y Levítico que nos dice, oye Israel, que es el oye Israel. Jehová tu Dios uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, al acostarte, al levantarte, cuando andares por los caminos, porque la educación de ese tiempo básicamente era una educación oral. Y aún en los tiempos Nuevo Testamento, donde no habían muchos manuscritos, cuando usted lee el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, porque solamente uno o un grupo, que era la iglesia, tenía el manuscrito y una persona leía mientras los demás escuchaban la lectura. Y los que oyen y los que guardan las cosas escritas en este libro, los manuscritos, perdón, no siempre eran abundantes, no siempre se disponían de libro, es una ventaja muy grande, o simplemente era bastante caro. No me avergüenza decir que cuando fui niño y adolescente, la mayoría de los cursos que hice regularmente no tenía libros nuevos. Pocos
niños en mi tiempo y sobre todo en mi contexto del cual vengo, no tenían esa opción de tener libros nuevos. Los libros eran usados. La escuela no podía cambiar tampoco todos los años de un libro de texto porque eso afectaba a una población enorme, enorme. Y por lo tanto los libros duraban mucho para ser cambiados y no se actualizaban con mucha frecuencia, pero casi siempre uno estudiaba con libros viejos. A veces lo comprabas viejo, lo conseguía de otra persona y así se estudiaba. No había ese acceso que tenemos hoy al Internet, no lo había y por lo tanto, en ese tiempo, lógicamente que era necesario y era muy bueno lo que es la enseñanza oral, personas sabias que te iban a enseñar, que te iban a nutrir. Asimismo, si eso es en los tiempos cuando yo era niño, imaginemos en los tiempos 950 años antes de Cristo, la precariedad tan grande que había y la necesidad de depender de una educación oral por la escasez de libros de texto o de libros o manuscritos escritos. Así que la mejor forma de enseñar era con enunciados simples y precisos, pero de gran profundidad que fueran fáciles de recordar. Se probaba la habilidad religiosa por la memorización de los proverbios. Y así mismo, aún en los evangelios encontramos proverbios, algunos proverbios que son mencionados. Y esto es importante porque los proverbios nunca pasan de moda y siempre nos recuerdan que tenemos que tener algunos principios morales bien firmes, ¿correcto? Y esos principios guían nuestras vidas. A pesar de que le he mencionado que en un mismo capítulo puede tener diversos temas, múltiples temas, como ese capítulo 10 que comencé a leerle, que comienza, por ejemplo, hablando de el hijo sabio, el versículo 1, el versículo 2 nos habla de los tesoros de maldad, el versículo 3 nos habla del justo y el injusto, el versículo 4 nos habla de la mano negligente y la mano diligente, o sea, del holgazán, del perezoso y aquel que es diligente. Y cada versículo parece que nos plantea un tema diferente. Sin embargo, todo esto podemos agruparlo en grandes temas generales. La sabiduría, prácticamente los primeros 9 capítulos me hablan de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Y contiene hasta una canción o un poema, la sabiduría, una parábola de la sabiduría, el capítulo 8, que es extremadamente bello. La familia, ya sean los padres, los hijos, cómo criar los hijos, cómo educar los hijos, cómo reverenciar a los padres, cómo honrar a tus padres, el hijo sabio, el hijo necio. Todo esto son grupos de la familia, del amigo, el amigo fiel, su amonestación, su consejo, su tacto, el amigo, del buen amigo. Pero también me habla de las malas compañías. Nos habla igualmente de la conducta licenciosa o desordenada, de la falsedad, de la mentira. Y hay una enorme cantidad de proverbios sobre el perezoso, el argazán. Parece como que había mucho pago, no sé, ¿verdad? En ese tiempo. Pero hay una cantidad muy grande de proverbios. De hecho, se dice que proverbio nos traza el camino para la verdadera riqueza. La prosperidad la del Señor, pero también tiene que poner de tu parte. Y me habla también de lo que es la mayordomía financiera, cómo yo administrar correctamente los bienes que me da el Señor. Así que proverbio es una fuente grandiosa para yo aprender mayordomía financiera y tener éxito en la vida, porque me habla de principios económicos, principios financieros, que si lo pongo a trabajar, pueden ayudarme, beneficiarme grandemente y traer prosperidad a mi vida y también a la vida de mi familia. Igualmente la intemperancia, el mal carácter, la contención, y me habla del hombre, el hombre borrachón, el hombre infiel, el hombre aragán, el hombre perezoso, pero también me habla de la mujer buena, la mujer mala, la mujer que es tranquila, que edifica su casa, la mujer rencillosa, la mujer peleona, pero me habla también de la mujer virtuosa. O sea que hay unos contrastes bastante fuertes
en el libro de Proverbios, y esos contrastes nos van a enseñar grandemente lo que es la verdadera sabiduría divina. Bueno, Freddy, Dios te bendiga. Amén. Ya está entrando con nosotros y eso es muy importante. Gloria al nombre del Señor. Contenido de Proverbios, esto es como un bosquejito de Proverbios en grandes temas. Padre a hijo. Casi siempre esa sección de padre a hijo, los primeros nueve capítulos dice, oye hijo mío, se repite mucho esa palabra, hijo mío, ¿verdad? Hijo mío, guarda mi razón, hijo mío, se refiere como el evangelio, como las cartas de Juan, que dice hijos, hijitos, así Proverbios, los primeros 9 capítulos, siempre sobresale esa frase como que va dirigida especialmente a la juventud. Y muy importante esa frase, porque si usted analiza los primeros 9 capítulos, abra su Biblia, dice amonestación de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collar en tu cuello. Y ahí comienza el versículo 10 a dar consejo a la juventud, a los jóvenes, a los que carecen a los simples, a los que carecen de experiencia. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. No sé cómo se interpreta. Ese texto se ha interpretado de muchas formas. En este caso, si seguimos leyendo, nos va a decir cuál es el contexto y en qué sentido es que no lo consienta. Correcto. De todas formas, no creo que debemos consentir a los pecadores. En este caso es seducir. Si los pecadores te quieren seducir a hacer cosas incorrectas, no lo permita. No te dejes seducir a hacer cosas indebidas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acerquémonos sin motivo al inocente. No te lo van a decir en esas palabras. Te lo van a decir en palabras más dulces, te van a brindar una oportunidad de negocio, una oportunidad de cualquier cosa. Y esas supuestas oportunidades que tú ves que son indecorosas, indecentes, que no le agrada a Dios, tú tienes que rechazarlas. Y por lo tanto, eso es parte de la sabiduría. No solamente a los jóvenes, también a los adultos que estamos emprendiendo negocios, tenemos que saber que hay cosas que podemos hacer y cosas que no debemos hacer. Nosotros nos criamos en un hogar de abogados. Mis abuelos conocían de leyes, mis tíos, la mayoría son abogados, mi papá fue fiscal, también juez, un tío mío, y por lo tanto de pequeño yo estuve bregando con asuntos de leyes. Cuando ya era adolescente, me di cuenta que no tenía más opción que estudiar derecho, porque eso era lo que yo sabía, y más con la Biblia que me había instruido a lo que es la justicia, la equidad, la verdad, y por lo tanto ya todo me indicaba que debía seguir ese camino y así lo hice. Pero uno de los consejos que me dio mi padre fue que hay dinero que queman la mano. Y esa expresión que no todo el dinero se coge, porque hay dinero que queman, no sé si es refrán o no, pero fue un consejo que él nos dio y eso me indica que todo el tiempo tú tienes que ser honesto. Y esa era la ética que tenían los abogados viejos, que uno tenía que evaluar los casos que iba a tomar y no defender al culpable o no tomar o no dejarte vender por tu hecho, no, como muchos abogados se dejan comprar. Eso no se puede permitir porque eso quema y lógicamente trae malas consecuencias. Y eso lo dice el proverbio. Los jueces no pueden recibir regalos porque esos regalos lo corrompen, no pueden recibir soborno porque eso es torcer la ley, torcer el derecho, y todo esto está en el libro de Proverbios y nos habla de una ética moral que tenemos que seguir en nuestra forma de comportarnos, que es extremadamente rígida. Pero así como comienza amonestación a la sabiduría, luego dice la sabiduría, verso 20, alza su voz en las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. O sea, ¿dónde vas a buscar sabiduría? En cualquier parte tú puedes encontrar sabiduría. Tienes que observar. Y la observación es la base de todo conocimiento. Tiene que observar continuamente. Y ahí comienza a hablar el capítulo 2 de la excelencia de la sabiduría, porque ensalza la sabiduría, pero también capítulo 2:16
Primero aconsejó al joven a los más cuidado con los caminos de violencia, cuidado con tomar, ¿cómo se llama? Diríamos, atajos, porque a veces queremos alcanzar el éxito y tomamos un atajo. No hay atajo. Solamente lucha, trabajo, honestidad. No hay atajo para tú llegar a ser rico. Así que ten paciencia y espera en el Señor, porque también te dice Proverbio que tenemos que tener esa paciencia porque la bendición de Dios enriquece y no trae con ellas qué cosa, qué no trae. No te escucho, Elizabeth. Congoja, pastor. Congoja, exactamente. Ahora aconseja al joven con respecto a un tema importante. Serás librado de las mujeres extrañas. Óigase, de la ajena que halaga con sus palabras. Dos temas importantes para la juventud o para los hombres. El tema del dinero, tu relación con el dinero. Y el tema con el sexo, ahí está expresado en Proverbios 2:16, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual, o sea, es una ramera, es una adúltera. Su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Habla con mucha claridad. Habla de sus palabras, habla de sus labios, habla de sus actuaciones, de sus ojos, de su mirada, habla de su provocación. Y esto lo encontramos, ese contraste lo encontramos, o esos consejos a la juventud, lo encontramos en los primeros 9 capítulos de Proverbios, donde habla de temas que son importantes y considero que aún son actuales para la juventud. El capítulo 3, exhortación a la obediencia. Capítulo 4, los beneficios de la sabiduría. Busca sabiduría, estudia, capacítate, esfuérzate en buscar la sabiduría. Capítulo 4. Capítulo 5, amonestaciones en contra de las impurezas. Otra vez vuelve el tema de la mujer extraña, de la mujer adúltera. Esto, ¿cómo se llama? Esta práctica le llaman, diríamos, prostitución, correcto, que en muchos pueblos es legal y en muchas épocas siempre ha sido legal la prostitución. Entonces ahí podemos ver que se asocia con el tema no solamente de prostitución, hablamos del tema de tratas de blanca, hablamos del tema también de pornografía y muchos temas que tienen que ver con la pureza o la impureza sexual. El capítulo 5, los últimos versos, comenzando en el 15, nos habla de la fidelidad conyugal de una forma clara. Bebe, y también lo habla, son proverbios metafóricos porque no habla con un lenguaje figurado, que el entendido tiene que entender, como dijo Cristo con respecto al libro de Daniel, el que entienda, oiga. Amén. Entonces dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Está hablando los casados. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Está hablando en un lenguaje simbólico, correcto. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderá al impío sus propias iniquidades y retenidos serán con cuerdas de sus pecados. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Imagínense, estos consejos también son la fidelidad y amonestaciones contra la impureza. Eso es conociendo el contenido del proverbio, específicamente la primera sección del capítulo 1 hasta el capítulo 9. Otra vez el capítulo 6 sigue con las impurezas y las falsedades, pero sobre todo consejos financieros.
hijo mío, si salieres fiador, si has empeñado tu palabra, o sea, que ya te está recomendando que tenga cuidado cuando das tu palabra. Cuando alguien te pida que tú seas fiador, fiador solidario, que si el otro deja de pagar, tú te comprometes a pagar. Óigase, es familia tuya, aún siendo familia tuya, tú conoces parientes tuyos que son malas pagas. O sea que ten cuidado, ten habilidad para zafarte de esas trampas, porque son trampas que lamentablemente tú puedes caer. No caigas en esos compromisos a menos que tú entiendas que esa persona es íntegra o que esa persona tú tienes ya un compromiso moral con él. A veces tú te comprometes si eres fiador de un hijo, lógicamente de tu esposa, de un pariente cercano, lo puede ser. Y de los hijos hay que tener cuidado también, porque cuando ya son adultos, lamentablemente muchas veces conozco hijos de familias cristianas que han metido a sus padres y lo han dejado prácticamente en las ruinas por negocios turbios que ellos hacen y que han involucrado el récord financiero o la estabilidad financiera de sus padres ya ancianos y lo han dejado completamente desamparado. Hay que tener lugar, cuidado con esas prácticas, como lo dice la Biblia. Vuelve otra vez capítulo 6, amonestación contra adulterio. El capítulo 7 vuelve prácticamente a hablar del tema de las impurezas, impurezas sexuales y en este caso las artimañas de la ramera con toda su descripción. El capítulo 8 es un poema de la excelencia de la sabiduría y la sabiduría como un elemento eterno. O sea, la sabiduría está personificada y estuvo con Dios desde el principio y así comienza esta primera sección del libro de Proverbios. La segunda sección de Proverbios, del capítulo 10 hasta el 24, son dichos profundos de Salomón, que la mayor parte son dichos antitéticos, como ya lo mencionamos, y así vamos a ir a conociendo gradualmente cuál es el contenido de este precioso libro de Proverbios. Ahora, tenemos que ver el estudio literario y cómo se clasifican los proverbios. Así como vimos cómo se clasificaban los salmos, también los proverbios tienen su clasificación. Y por supuesto, como es poesía inspirada y como queremos interpretarla, queremos entenderla, tenemos que saber, primeramente, antes de cualquier interpretación, es conocer su género literario. Y como tal, por lo tal, hay que volver otra vez a los conocimientos rudimentarios que ya teníamos al principio cuando comenzamos este curso de los libros poéticos del Antiguo Testamento, a conocer o recordar las características de la poesía hebrea. Primero es un poema didáctico en proverbio. La poesía didáctica recibe este nombre porque tiene un carácter lógicamente didáctico, de enseñanza. Su propósito es enseñar. Se encuentran principalmente en los libros sapienciales, que son Job, Proverbio y Eclesiastés. Ya, por ejemplo, el libro de los Salmos tiene varios salmos que son didácticos, pero los salmos son cánticos principalmente o esencialmente. Proverbio presenta una forma breve y sentenciosa las verdades morales espirituales que han de ser recordadas por el oyente, como esa, el principio y la sabiduría es el temor a Jehová, que eso hay que recordarlo siempre. Dentro de este género se encuentra la poesía nómica o sentenciosa. Lo nómico a los escritos de poetas que componen sentencias y reglas de moral en pocos versos, es decir, proverbios o refranes. La poesía hebrea, recordemos, que no tiene rima ni métrica, que busca imágenes vivas compuestas por metáforas hermosas, términos tiernos, vehementes y persuasivas, que apela mucho a lo personal y a las emociones, pero que la poesía hebrea se caracteriza por lo que se llamamos paralelismos. Ese rasgo más sobresaliente de la poesía bíblica. La poesía semítica no consiste en versos que riman, eh, sino que corresponden de en sus pensamientos, un ritmo lógico de pensamiento que llamamos paralelismo. Y hay diferentes tipos de paralelismo, como vimos cuando comenzamos a hablar de la poesía. Hablamos de, recuerden, esto es un repaso simplemente, pero ahora estamos aplicando el libro de Proverbios. Paralelismo sinónimo.
dos versos, por ejemplo, un versículo, Proverbios 1, versos 2 y 3. El verso 2, el versículo 2, una cosa es versículo 2 está compuesto por dos versos. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Esos dos versos son sinónimos. Los dos versos siguientes, porque están formando ya una estrofa de 4 versos, dice el siguiente verso, que es el 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Por lo tanto, aquí están 4 versos formando una estrofa y todos hablamos de que son paralelismo sinónimo, porque se repite el segundo verso con palabras similares, con sinónimos. Así, Proverbio 2:6, porque Jehová da la sabiduría. ¿Qué habló el tema? Sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De qué hablo? De sabiduría. O sea, son proverbios sinónimos. Proverbios 5:1 también es sinónimo. Hijo mío, está atento a la sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Estamos hablando del mismo tema, solamente utilizó palabras sinónimas como una forma de afianzar o de aclarar o de ilustrar o de embellecer el primer versículo, dándole un mayor énfasis o un énfasis poético en este caso, o así decirlo. Así que hay muchos proverbios sinónimos, específicamente los primeros 9 capítulos que hemos leído, que hemos visto superficialmente, hay muchos versículos que son sinónimos. Amén. Así que ya conocemos los versículos sinónimos. Que cuando leímos el propósito de este libro, ahí aparecen muchos versos y estrofas que son sinónimas para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo por prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples. Todos estos versos que repiten la misma idea en el verso siguiente son paralelismo sinónimo, y hay bastante en los primeros 9 capítulos. Luego está el paralelismo sintético. Este agrega o le da ampliación al primer verso, formando una oración con un pensamiento completo. O sea, el segundo verso completa el pensamiento del primero, dándole sentido completo. Proverbio 3:7. No seas sabios en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Son dos versos que se complementan uno al otro para traernos un pensamiento completo y darle sentido al consejo. Y ambos versos forman lo que es un proverbio. Así que un proverbio, ahí está un proverbio, 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y aparte del mal. Ese es un proverbio. Proverbio 21, compuesto también por dos versos. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Ahí está otro proverbio sintético. Amén. Proverbio 21:1. No te jacte el día de mañana, porque no sabe qué dará cada día. Amén. Entonces, esos proverbios, el segundo verso complementa al primero, dándole sentido a lo que es una oración o concluyendo lo que es el proverbio o la enseñanza moral que se quiere transmitir. Entonces, ahí tenemos el primero, el sinónimo, que un solo verso trae la idea completa y el otro simplemente le da énfasis porque repite la misma idea con palabras bellas. El sintético, que al contrario agrega significado y le da coherencia, le da fuerza o completa la expresión del proverbio, que es el sintético. Pero también está el antitético, que es una forma o un recurso muy valioso que establece un contraste. Y hay muchos proverbios que son antitéticos, especialmente cuando comenzamos el capítulo 10 en adelante. Está lleno de proverbios antitéticos. Capítulo 10, el capítulo 11. Si pueden leerme parte del capítulo 11. Tienen en la mano el capítulo 11 para que vean los proverbios antitéticos. Comience leyéndolo. Siempre aparece pero o más. Ese más no es que es más, sino pero, sin embargo, empero, o sea, establece un contraste, pues se llaman antitético, porque contrasta al primero. ¿Alguien puede leerme el capítulo 11?
Amén. Amén. Por favor. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Amén. O sea que el primer verso establece una idea principal. El segundo es un contraste. El peso falso versus la pesa cabal. Continúe, hermano Ricardo. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Amén. Siga. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Perfecto. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Amén. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Correcto. Hace un contraste entre lo negativo y lo positivo. Y ese contraste creo que tiene un efecto bien lindo porque nos dice en ese contraste, resalta una verdad. Y esto es lo que hace. Por ejemplo, Proverbio 11.1 que leímos, 12.4. La mujer virtuosa es corona de su marido. Contraste, más la mala, como carcoma en sus huesos. Una es corona y otra es cáncer. Correcto, calcoma en los huesos. Correcto. 14:20. El pobre es odioso aún a sus amigos. O sea, pobre, rico. Pero el rico, muchos lo aman. Entonces aparece ese contraste siempre. Y esos son proverbios antitéticos que hacen contraste o comparación, los cuales son muy abundantes en el libro de Proverbios. Hay otros proverbios que son menos comunes, pero son emblemáticos. Y es porque expresan de forma figurada, bella, el pensamiento que quieren prestar. Por ejemplo, Proverbio 8:9. Estos dos primeros versos, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecie la dirección de tu madre. Estos dos primeros versos son versos, diríamos, sinónimos, porque habla instrucción, dirección, que son palabras sinónimas. Pero fíjese ya el 9, porque adorno de gracia será a tu cabeza, un adorno de gracia a la cabeza, eso es emblemático, y collar a tu cuello, o sea, emblemático. Pues es como si fuera una corona y un collar. Está hablando de algo emblemático, algo figurado, correcto. Proverbios 5:19 figurado. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿A qué la compara? Hay una comparación. Puede ser directa o indirecta. Es directa cuando es diríamos, cuando es una figura viva como una metáfora. Como la metáfora es, será a tu cabeza y collar a tu cuello. Collar a tu cuello ya es metáfora porque habla directamente, no dice como collar a tu cuello. Pero cuando la comparación es indirecta, explícita, entonces es una, diríamos, es una símil, ya sea metáfora, cualquier figura que se utilice, es un paralelismo emblemático. Versos 27, Proverbio 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia. Eso es una metáfora. Cuando dice la palabra más o la palabra como sierva, es una símil. Cuando no aparece esa palabra de comparación como, sino que lo dice directamente, es una metáfora. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. O sea que la mujer rencillosa es como gotera continua en tiempo de lluvia. Esto hablando lógicamente de paralelismo emblemático, que no son tan comunes, pero sí se dan en el libro de Proverbios con menos frecuencia, pero tenemos que conocerlo. Ahora, ya conocimos o repasamos los diferentes tipos de proverbios que hay en el libro, o sea, de los diferentes tipos, perdón, de paralelismos que hay en el libro de Proverbios. Hay otros que no se dan. Por ejemplo, el paralelismo climático o escalonado no lo encontramos en Proverbios. El ecléctico, la mezcla sí aparece. El acróstico no aparece en Proverbios y hay algunas formas de poesía que no aparecen en Proverbios
pero estos 4 que le hemos mencionado son los básicamente los que siempre aparecen en el libro de Proverbios, los más comunes, que tenemos que conocer al momento de interpretar un pasaje determinado. Ahora, ¿cómo clasificamos los proverbios de forma general? ¿Cuál es la clasificación? 5 grandes categorías. Didáctico, que prácticamente se puede decir que todos los proverbios son didácticos, esa es la función principal del libro de Proverbios. Parabólicos, metafóricos, enigmáticos y cantos o poemas. Estas categorías las vamos a ver en Proverbios. Didáctico, ya lo vimos, está de más leerlo otra vez cuando comenzamos los primeros 7 versículos. Eso es lo didáctico. Cualquier texto que usted coja de Proverbios tiene como función principal transmitir una enseñanza, transmitir un principio, transmitir una lección moral o espiritual que tenemos que conocer. No importa la forma que se use de poesía, ese es el propósito. Proverbios didácticos, y ahí está. Hay proverbios parabólicos. Esos parabólicos presentan una verdad en forma de alegoría o de parábola. Y eso lo encontramos cuando hablamos de la sabiduría, por ejemplo. Proverbio 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión y comienza a hablar de la sabiduría. 1:20 al 26 habla de sabiduría, pero no solamente esa personificación termina ahí, sigue hasta el 2:22. Y en el 8 es que se muestra la excelencia de la sabiduría, y el capítulo 8 siempre se ha dicho que es un cántico la sabiduría. Y dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de veredas se para, en lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas das voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. O sea, la sabiduría se está personificando y está hablando, llamando a los hombres como si estuviesen ausentes, llamando a la humanidad, oh tierra, llamando a la humanidad como un despertar. Entended, oh simple discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca lo hará verdad y la piedad y la impiedad abominan mis labios. Esa es la introducción que hace hasta el versículo 9 de la sabiduría, el llamado que hace. Aparte del llamado, comienza el versículo 10 al 20 hablando de los beneficios de la sabiduría. Recibid mi enseñanza y no la plata, y ciencia antes que el oro escogido. O sea, que la enseñanza es más valiosa que la plata y la ciencia es mucho más valioso que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. Yo, la sabiduría, por eso hablamos de una personificación de la sabiduría, hablamos de una metáfora, hablamos de una parábola. Habito con la cordura y hallo la ciencia en los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mía es el poder. Y habla del poder que tiene el conocimiento, el poder que tiene la sabiduría. Por mí reinan los reyes. O sea, ¿de qué se jacta la sabiduría? Por la sabiduría reinan los reyes. Los príncipes determinan justicia por la sabiduría. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra por la sabiduría. La sabiduría ama a los que la aman y la hallan los que temprano la buscan. La riqueza y la honra están con la sabiduría, riqueza duradera y justicia. Y habla del fruto de la sabiduría. Mejor es mi fruto que el oro refinado, y mi rédito, porque paga intereses, mejor que la plata escogida. Y comienza hablando de la sabiduría. Pero también lo más importante son los versos 22 en adelante, que habla de sabiduría y que muchos ven ahí como una manifestación de Cristo con respecto a la sabiduría. ¿Alguien puede leerme esos versos 22 en adelante?
hasta el 31. ¿Qué declara la sabiduría? A ver, del 22 en adelante. 22 al 31, el que están ahí en la pantalla. Amén. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado. Engendrada, pastor. Engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaban los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar en su estatuto, para que las aguas no traspasaran sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo engendrándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijé en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Amén. En estos textos, específicamente el 22 al 30, se ve como una comparación o un contraste con la sabiduría y la preexistencia de Cristo. Amén. Y habla que Cristo es la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el verbo, el logo divino. Y por eso muchos ven en estos versos 22 al 30, una presencia de Cristo, una comparación o un tipo de Cristo, por así decirlo. Podemos hablar que ese es tipo de Cristo. No podemos decir que una cristología, pero sí podemos decir que en este caso la sabiduría, en su concepto de que es eterna, de que siempre ha estado con Dios, se presenta como tipo de Cristo, porque dice fue engendrada. Entonces la sabiduría engendrada, igual que Cristo, no es creado, sino engendrado, y que la sabiduría siempre ha estado con Dios, igualmente Cristo siempre ha estado con Dios. Y creemos, sí, que se presta perfectamente bien como una tipología de Cristo y está muy bello. La sabiduría también está en el capítulo 9. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, y el número 7 es perfección. Entonces la sabiduría se preparó, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criados sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice, venid y comed mi pan, o sea, busca comunión con los hombres. Bebed el vino que yo he mezclado, o sea, del conocimiento, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Es el llamado que hace la sabiduría. La sabiduría edificó su casa, preparó un banquete, preparó las mesas y hace un llamado a toda la humanidad para tener comunión con ella. Es un llamado general que se encuentra en el capítulo 9, verso 1 al 6. Proverbios 24, 3 al 7 también habla de sabiduría y habla precisamente sobre la casa. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras. O sea, me está hablando que tu despensa se van a llenar con inteligencia. A veces tú trabajas como un bruto, pero no estás trabajando inteligentemente. Te matas como un bruto, nos matamos como brutos, ¿verdad? Y no trabajamos inteligentemente porque tal vez no tenemos educación financiera, carecemos de inteligencia, de sabiduría financiera, gastamos de más, invertimos lo que no es correcto, no sabemos invertir, no sabemos multiplicar dinero y lógicamente no hay sabiduría financiera. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con la ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, o sea, la sabiduría, el conocimiento.
porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud del consejo está la victoria, sobre todo la sabiduría. Alta está para el insensato la sabiduría, no la puede alcanzar. A la puerta no abrirá él su boca. Oiga la sabiduría. Ahora, ya vimos lo que son proverbios que, cuando hablamos, ¿qué tipo de proverbios son estos? Cuando hablamos de la sabiduría, ¿alguien lo recuerda? Sapienciales. Parabólico, como de parábola, que la sabiduría se personifica y la sabiduría está clamando, ¿correcto? Es una alegoría, una ilustración, y estos proverbios son proverbios parabólicos, porque nos habla como si fuera en forma de parábola, alegoría. Proverbio capítulo 8, proverbio 9, y hay varios proverbios, grupos más de proverbios que me hablan de ese conocimiento, ¿correcto? Proverbio 24 me habla también de la sabiduría. Ahora, hay otros proverbios que son metafóricos. Este grupo de proverbios que le llaman metafórico, entran dos clasificaciones. Primero, los proverbios que vimos anteriormente, que son antitéticos, que establecen contraste o comparación, entran los metafóricos, pero también entran los versos, por ejemplo, no solamente antitéticos, sino los versos que son emblemáticos, que hablan cómo, o sea, cuando usan una ilustración, ya sea de contraste o ya sea de comparación, ellos lo clasifican como proverbios metafóricos, porque nos hablan directamente como si fuera una metáfora. Eso ya lo vimos, capítulo 10, 11, 12, hasta el 17, son proverbios metafóricos porque establecen contraste o establecen comparación. Si establecen contraste o comparación, de acuerdo al tipo de versos que tengan, le llaman proverbios metafóricos, que es la tercera categoría. La cuarta categoría son proverbios enigmáticos, que son enigmas. Y estos proverbios parece que nos hacen reflexionar, nos hacen pensar. Un enigma, una adivinanza, cuestiones críticas, cosas que están ocultas. Hay varios ejemplos de proverbios enigmáticos. Por ejemplo, los enigmáticos están en los dos últimos capítulos. El capítulo de Agur, palabras de Agur, y palabras de Lemuel, son versos enigmáticos en su mayoría. Capítulo 30, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Verso 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? Oiga, que ni enigma, ¿verdad? Esta pregunta dicha. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, está hablando de enigma. Y esa fue la introducción para sus versos enigmáticos en las palabras de Agur. Pero Agur siguió hablando de los enigmas. Y mira el enigma que presenta, verso 15 y en adelante. La sanguijuela tiene dos hijas, dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, aunque la cuarta nunca dice basta. Ahí está la adivinanza. Es el enigma. La respuesta, verso 16. El Seol. El Seol significa insaciable. La palabra Seol significa insaciable. El Seol nunca se sacia. La matriz estéril, tampoco, como es estéril, nunca se sacia. La tierra que no se sacia de agua, como la tierra arenosa. Amén. Y el fuego que jamás dice basta. Y ahí están los fuegos que se levantan en esa temporada diríamos, de calor por California, que prácticamente no tienen forma de comparar. Así que el verso 15 presenta el enigma. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Y la pregunta es, ¿cuáles son las cosas? Seol, la matriz estéril, y la tierra seca. Verso 17. El ojo que escarnece a su madre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de las cañadas lo saben y lo devoren los hijos de las águilas. Y ahí comienza el verso 18.
Tres cosas me son ocultas y aún tampoco sé la cuarta. ¿Cuáles cosas son ocultas? El rastro del águila en el aire. Cuando pasa un ave, tú no ves rastro, no deja huella, no deja cosas, porque tal vez tú caminando en tierra deja las huellas en la arena, o se puede, pero cuando un ave vuela, tú no ves el rastro del ave en el aire. El rastro de la culebra sobre la peña, no deja rastro sobre la peña. En la arena sí puede dejar. El rastro de la nave en el mar y el rastro del hombre en la doncella. O sea, cuatro cosas grandes que dice que no la puede ver, no la puede comprender. Y ahí está el enigma que presenta, este proverbista. Sigue el verso 21 los enigmas. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, imagínense, cuando un siervo reina, falto de conocimiento, falto de experiencia, oye, se alborota cualquiera, ¿verdad? Por el necio cuando se sacia de pan, un necio que se hace rico. Uno dice, ¿y qué cosa, verdad? Por la mujer odiada cuando se casa, que la gente sorpresa, y por la sierva cuando hereda a su señora. O sea, hay cuatro cosas que en el tiempo de él se entendía, ¿verdad? Que causaba extrañeza, admiración. Verso 24. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. ¿Cuáles son esas? ¿Alguien puede decirme? Verso 24 en adelante. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabios que los sabios. O sea, hay sabiduría en estas enseñanzas. ¿Cuáles son? Ingrid, ¿puede decirme? Verso 25 en adelante. ¿Cuáles son esas cuatro cosas pequeñas que nos dejan una tremenda enseñanza? Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Y la araña, que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Amén. Hasta la araña también en los palacios del rey. Qué cosa, qué buena vida se da la araña, ¿verdad? O sea, hay cuatro cosas pequeñas en la tierra y la misma están llenas de sabiduría. Las hormigas, los conejos, las langostas o los insectos, en ese caso también las abejas, ¿verdad? Y las arañas, que a pesar de ser tan pequeñas, sin embargo, están en los palacios del rey. Tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. ¿Cuáles son estas, hermana Elizabeth? De hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. Son adivinanzas. Oye, estos proverbios son fuertes, ¿verdad? Que yo creo que ya deberían saberlo de memoria. Dice pastor, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Ay, su elegancia, león, con su melena, ¿verdad? Sí. El ceñido de lomos, asimismo, el macho cabrío. Wow. Y el rey a quien nadie resiste. Oye, el rey con su arrogancia caminando, ¿verdad? Sí. Amén. Entonces, esos son proverbios enigmáticos. Amén. Y esos proverbios enigmáticos como que nos hacen reflexionar, nos hacen pensar, porque presentan la sabiduría de esta manera. Hay también, después de lo enigmático, están proverbios en poemas o cánticos, especialmente el de Lemuel. El Lemuel hace un cántico muy precioso en honor a la mujer virtuosa. En estos días hice un comentario acerca de la mujer, porque el ministerio femenino lamentablemente se está tirando a un lado, observando el fin de semana trágico que ocurrió muchas cosas negativas aquí en Estados Unidos, del Memory Day. Prácticamente todas las publicaciones que estaba mirando eran que decían, la mujer calle en la congregación, y analicé los textos y hice un comentario sobre lo mismo. Muchos, lógicamente, no están de acuerdo con este comentario, pero creemos nosotros que la mujer tiene que ser considerada al contexto de las escrituras en general y no en una posición especial.
determinada que perjudique a la mujer. Lamentablemente, la mujer ha sido muy maltratada históricamente. Tenemos una deuda social con la mujer. Fue en el siglo XIX que se le dio a la mujer libertad para que la mujer estudiara y fuera a la universidad y fuera a escuela. La mujer hasta el siglo XIX no tenía acceso a la educación igual que los hombres. Y en la cultura judía, la cultura hebrea, por igual, la mujer no tenía acceso a la educación. Incluso fue en el siglo XX, ya comienzo el siglo XX, que la mujer obtiene por su lucha el derecho de votar, porque la mujer estaba en la categoría de un ciudadano de segunda mano. Incluso hoy en día en los países del Medio Oriente, en los países árabes, la mujer sigue siendo, no ha tenido, como quien dice, la vindicación social, no ha sido emancipada. Ahora el 19 de junio, el día del Juneteenth, June 19, June 19, ¿verdad? Ese día se va a celebrar en Estados Unidos la emancipación, pero lamentablemente en muchos países del mundo la mujer todavía no está emancipada. Y esto decimos que tenemos que decirlo con tristeza, que hay muchos creyentes que todavía no creen en la emancipación de las mujeres. Y yo creo que es hasta un tanto ilegal tú mantener la mujer oprimida por razones religiosas. Eso es un tanto ilegal. Hay derechos que tenemos que ser protegidos y creemos que la mujer tiene tanta dignidad y tanto conocimiento y tanta sabiduría o tanta capacidad como el varón. No hay diferencia según entendemos en las escrituras. Este proverbio es bien bello. No sé si alguien quiere ayudarme con estos primeros cinco estrofas. Cada versículo es una estrofa compuesta por 2 versos. Amén. Estas 5 estrofas. ¿Qué me dicen? Amén. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Amén. Me acuerdo mucho de mi mamá cuando leo este proverbio, porque realmente papá no fue una persona fácil. Sí le gustaba mucho la vida de la calle, pero ella siempre fiel al hogar, se levantaba de madrugada. Éramos 5 varones, imagínense. Aún tempranito nos vestía, cuando nos levantaba nos daba desayuno, había que desayunar a las 7 de la mañana y cojan sus útiles escolares, váyanse para la escuela y teníamos que irnos para la escuela. No podíamos quedarnos en la casa porque ella nos caía palo, nos pegaba, se nos quedaba. Óigase, así mismo llegué a la universidad, me levantaba a las 5 de la mañana, pero cuando yo me iba a levantar a las 5 de la mañana para ir para la universidad y llegar a las 7 de la universidad, ya ahí estaba levantada hace tiempo, ya había hecho desayuno y me había guardado desayuno, un desayuno fuerte en ese tiempo, porque no sabía yo a la hora que regresaba atrás y no iba a poder comer por la calle, que a veces llegaba de noche. O sea, siempre aprendió a coser. Óigase, así que nos cosía, aprendió a surcir, hasta yo aprendí a surcir con ella, porque los trajes de papá había que surcirlo porque no era tan abundante comprar un traje y había que aprender a surcir. Aprendió a hacer pan. Oye, el primer pan que hicimos fue tremendo, fue tan duro que no pudimos partirlo. Le dimos con un machete y no se partía, pero aprendimos a hacer pan, pasteles, a hornear y todas esas cosas tuvo que ir aprendiéndola. Y yo como fui uno de los primeros, yo tenía que involucrarme con ella también para aprender algunas cosas y eso me ayudó lógicamente. O sea que realmente coser, hacer el pantalón. El primer pantalón que me hizo parecía yo que andaba en un caballo porque cosió el fondillo al revés y lo cosió así. Y al coserlo al revés,
yo parecía que andaba en un caballo. Y yo digo, mamá, ¿y qué pasó con este pantalón? Pero por fin aprendió a hacer entonces, diríamos, como la maqueta del pantalón, y después que aprendió ya comenzó a coser. Así que siempre la mujer de tiempos de antes tenía muchas cosas que hacer, y es como nave de mercader, era siempre laboriosa, era multifuncional, todas las cosas hacía la mujer. Y esa mujer, creo que todavía hay muchas mujeres que tienen muchas virtudes, que tienen muchas cosas. La mujer ahora cree que se ha liberado. La mujer ahora se te da más trabajo arriba, porque ahora trabaja secularmente. Amén. Después el trabajo tiene que llegar a la casa. En Estados Unidos yo aprendí que nosotros los varones tenemos que ser solidarios con las mujeres, y cuando llego primero a la casa y mi mujer no ha llegado, soy yo que me toca cocinar. Así que me pongo a hacer un arroz, me pongo a hacer un moro, me pongo a hacer una carne, y tengo que aprender a cocinar, cosas que en mi país lógicamente se decía que esos oficios son de mujeres y que los hombres no cocinan, los hombres no friegan, los hombres no limpian el piso, no trapean, no mapean. Y esas cosas que antes se decían que los hombres no hacen, hoy en día tenemos que hacerla como una forma de contribuir con la casa, con el hogar, porque la mujer ahora está asumiendo un papel, un rol que antes no tenía. Y esas mujeres que son madres, que son también trabajadoras, trabajan secularmente, que son esposas, oígase, que son líderes en la iglesia, el trabajo de esas mujeres no es fácil, no es sencillo, y tenemos que ayudarla y tenemos que darle su reconocimiento, como dice la palabra del Señor. Ahí está la capacidad. Considera la heredad, o sea, la propiedad, y la compra. Es negociante. Planta viña del fruto de sus manos, o sea que trabaja agricultura. Ciñe sus fuerzas, con fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos. Pues incansable. Como yo decía, pero mamá no se cansa nunca, parece una hormiguita, un robot que siempre está haciendo algo. Dice, mamá, siéntate, párate ya. Y no se paraba. Entonces ya cuando soy adulto, yo me la llevaba, la sacaba de su casa, ya para la mía, y decía, siéntate ahí, se sentaba un mueble, y tan pronto llegaba, se quedaba rendida, así, ¡pah! Se dormía, yo la dejaba que dormía todo lo que quisiera. Digo, por fin está descansando, ¿verdad? Ve que van bien sus negocios, sus lámparas no se apaga de noche, no sabemos a qué hora se acuesta, se levanta muy temprano y nunca sabe la hora que se levanta. Aplica su mano al uso. ¿Qué es el uso? Con H. El uso y la rueca, que ahí están, el uso y la rueca son prácticamente sinónimos. Está hablando de las máquinas antiguas de hacer tela. Así hacían la tela, o sea, hacía tela. Alarga su mano al pobre, oye, y extiende su mano al menesteroso, es generosa con las personas. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida con ropas dobles. Ella hace tapices también de lino fino y púrpura, es su vestido, y su marido. Y yo, wow, ¿cuántos quisieran ser el marido de la mujer virtuosa? Es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra, lógico, bien vestido, planchadito, hermoso. Oiga, ella prácticamente es la que administra la casa, es la que lleva la casa, y el marido trabaja todo. Yo me sentiría honrado con una mujer que sea jueza, una mujer que sea doctora, una mujer que trabaje. Eso lógicamente uno diría, bueno, eso no es bueno, porque entonces gana más que tú. No importa que gane más que yo, no importa que tenga más renombre que yo, eso me honraría a mí. Y creemos que es así, y que la mujer merece honra, merece un justo salario, la mujer merece reconocimiento, y nosotros no podemos sentirnos menos, porque hay muchos matrimonios que fracasan porque los hombres comienzan con su debilidad mental, comienzan a sentirse menos hombres porque la mujer produce. Eso no te hace menos hombre. Al contrario, tú tienes que sentirse orgulloso de que tu mujer tenga capacidad. Mientras más capacidad tiene una mujer, debe sentirse más orgulloso, porque tú estás siendo un buen marido. Hace tela y vende, y da cintas al mercader. Es comerciante, es negociante. Fuerza y honor son su vestidura. Ahí está hablando de una metáfora. Y se ríe del porvenir. Abre su boca con sabiduría. Oye, sabe también, es inteligente. O sea, es bella, es inteligente y es productiva.
Oye, qué bendición, ¿verdad? La ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, porque no es holgazana. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. No sé a quién fue que Lemuel escribió este poema, si fue a su esposa, a su mamá. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Ese proverbio está lindísimo, ¿verdad? Ese proverbio se ha dicho mucho. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Dadle del fruto de sus manos. Alábenle en las puertas sus hechos. Una señora bien anciana, como yo estaba joven, digo, sigo siendo joven, pero como estaba adolescente, me dijo una vez, mira joven, cuando te vayas a enamorar, tienes que buscar a tu compañera como las gallinas. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo las gallinas? ¿Será que se levanta temprano? No, por raza. O sea, busca su familia, que sea de buena familia y así te puedes casar con ella. Porque, correcto, la familia es el contexto donde tú encontrás una buena esposa. Lamentablemente, hoy están buscando buenas esposas en discotecas, en clubes nocturnos, y en esos lugares no va a encontrar buenas esposas. Esos son lugares para pasar el rato, para aventura, pero no para encontrar buenas esposas. La Biblia te dice quién es la mujer. ¿La mujer qué? Hello, no le escucho. Virtuosa, virtuosa. Virtuosa. No sé si tienen algunas palabras con respecto a esto antes de pasar al tema siguiente. ¿Alguna opinión con respecto a la mujer? ¿Algún comentario sobre la mujer virtuosa? Que es una gran bendición para nosotros. Una gran bendición, una gran bendición. Amén, pastor. Hermano Freddy. Sí, yo pienso que la mujer hoy en día ha tomado un papel importante en la sociedad. Y nosotros, pues como creyentes, pues tenemos que enfatizar. Yo creo que se debe de enseñar más, sobre todo en las culturas donde el machismo existe, sigue existiendo todavía. Amén, amén. Entonces es importante enseñar conforme a la palabra qué es lo que Dios quiere de nosotros como marido, y de que el centro no sea el hombre, ni la mujer, sino que sea Dios. Amén, amén. Esa es la verdad. Por eso es que Efesios capítulo 5 nos habla de la posición que debe regirse en el hogar, del orden de Dios en el hogar. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Jehová. O sea, no solamente la mujer tiene que estar sometida, sino también el hombre tiene que estar sometido debajo de Dios. Y en ese orden que Dios establece, entonces hay armonía y hay comunión cuando nosotros respetamos el orden divino. Y esa es la gran ventaja que tenemos aquellos que conocemos las escrituras. Amén. Ya el tiempo avanzado lo vamos a dejar hasta acá para no alargarlo mucho y seguimos con Proverbios. Y tan pronto finalicemos con Proverbios, porque de hecho finalizamos con Proverbios y ya en la próxima, bueno, solamente quedan como unos 5 minutos. Déjeme finalizarle para no mezclar dos temas. Amén. Aunque se va a extender un poquito más. Aquí habla la conducta en Proverbios que Dios desaprueba. No, vamos a dejarlo hasta acá para no cansarlo mucho, porque entonces voy a abusar de su paciencia. La conducta que Dios desaprueba, ya le he mandado este resumen a ustedes y vamos a concluirlo ya el próximo lunes, Dios mediante. Así que Dios le bendiga grandemente, Dios le guarde. Y espero en el Señor poder vernos ya el próximo lunes con la conclusión de lo que es el libro de Proverbios, cuál es su enseñanza principal y qué aprendemos de este importante libro y sobre todo los retos de interpretación y cómo nosotros podemos interpretar correctamente el libro de Proverbios. Esto lo veremos el próximo lunes, Dios mediante.